el siguiente video sobre temas de electricidad, vamos a trabajar el tema de resistencias en paralelo. Para poder entender la ecuación o la fórmula que vamos a usar para reducir resistencias en paralelo o encontrar la resistencia equivalente, tenemos que ver primero de que el voltaje o la caída de voltaje en cada una de las resistencias, o el voltaje que está entre este punto y este punto, se mantiene constante o es el mismo en en todo el circuito, y que las corrientes o la suma de las corrientes tiene que ser igual a la corriente de entrada de nuestro circuito. Y para ver eso, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una simulación y lo vamos a ver con nuestro circuito simulado en el programa de Circuit Lab, ¿verdad? Muy bien, veamos esto. Muy bien, aquí tenemos nuestro circuito en paralelo. Tenemos dos resistencias en paralelo, las dos son de 10 ohms. Y sabemos que están en paralelo porque comparten dos puntos en común, que son este punto y este punto, ¿no? Este punto y este punto. Dos puntos en común, resistencias en paralelo. Aquí tenemos nuestros amperímetros, queremos medir cuántos amperios están pasando en cada una de las resistencias y la caída de voltaje en cada resistencia. Entonces, si se dan cuenta, tenemos un voltaje de entrada de 10 voltios y en las resistencias tenemos 10 voltios y 10 voltios. Entonces, la resistencia o la caída de resistencia en ambas es la misma. Pero si vemos la corriente que está entrando es 2 amperios y en la primera resistencia está entrando una corriente de 1 amperio y en la segunda resistencia otra corriente de 1 amperio. Si nosotros cambiamos los valores de las resistencias, por ejemplo, a esta le pongo que sea de 1000 ohms y a esta, o de 1 ohm, perdón, y a esta le pongo que sea de 300, ¿verdad? Al correr la simulación, podemos ver que aquí tenemos 33.33 miliamperios y aquí 10 miliamperios. Si sumamos estos dos, nos da igual al voltaje, a los amperios de entrada, que son 43.3. ¿Lo ven? Entonces, a diferencia de los circuitos en serie, aquí lo que vamos a trabajar es suma de corrientes en lugar de suma de voltajes. Si ven, los voltajes se mantienen los mismos. Si yo cambio aquí, por ejemplo, que en lugar de 10 sean 5 voltios y simulamos, vamos a ejecutar solución, nosotros podemos ver que baja esto a 5 voltios y que sigue siendo la suma de las corrientes que entran en la resistencia. Entonces, en base a esto es que nosotros vamos a encontrar cuál es la fórmula para las resistencias en paralelo. Entonces, hagamos la formulación. Bueno, entonces lo que decíamos es que, número 1, lo que vimos en la simulación, es de que el voltaje de caída en la resistencia 1 es igual al voltaje de caída en la resistencia 2 y es igual puntito, 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 igual a voltaje de caída en la resistencia N, que es igual a B. O sea, en todas las resistencias, en nuestras N resistencias, cae B. Y ahora también dijimos que la corriente 1, que sería la corriente que pasa a través de la resistencia 1, más la corriente 2, que es la corriente que pasa por la resistencia 2, más puntito, 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 la corriente que pasa por la resistencia N tiene que ser igual a nuestra corriente de entrada I. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a I por R. Entonces vamos a despejar de aquí la corriente y nos queda que la corriente es igual al voltaje partido la resistencia. Entonces, usando lo que tenemos en la fórmula 2, vamos a sustituir y nos quedaría el voltaje de entrada partido la resistencia 1 más el voltaje de entrada sobre la resistencia 2 más punto, punto, punto más el voltaje de entrada partido la resistencia N es igual a voltaje partido nuestra resistencia equivalente. Vamos a ponerle R sub EQ. Muy bien, ahora podemos, si se dan cuenta, factorizar
B de todas estas fracciones que están aquí y nos quedaría 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más punto más 1 sobre Rn por B es igual a 1 sobre RQ por B. Y ahora, como los voltajes son iguales, eso quiere decir que la resistencia equivalente, que la vamos a escribir como 1 partido REQ, es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más puntito más 1 partido Rn. Y esto que está acá es, bueno, es la fórmula que vamos a usar nosotros para la resistencia equivalente. Aunque si nosotros queremos la resistencia equivalente, vamos a decir que eso va a ser igual a, resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más puntito más 1 sobre Rn, elevado todo eso a la menos 1. ¿Vale? Y así es como nosotros obtenemos la resistencia equivalente. ¿Vale? Por ejemplo, veamos lo siguiente. Si tuviéramos dos resistencias, ¿no? Supongamos que vamos a borrar aquí. Borremos esto. Vamos a hacer el ejemplo aquí encima de una vez. Supongamos que tenemos dos resistencias. Vamos a hacerlo en azul. La resistencia R1 igual a 50 ohms y la resistencia R2 igual a 100 ohms. Un voltaje de entrada de 5 voltios, ¿verdad? Entonces nosotros queremos la resistencia equivalente. Realmente el voltaje no nos va a servir, pero la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre 50 más 1 sobre 100, esto elevado a la menos 1. Eso nos quedaría 50 por 100 y aquí nos quedaría 100 por 1 más 50. Eso elevado a la menos 1. Entonces eso nos quedaría una resistencia equivalente de 50 por 100 sobre 100 más 50. Y eso nos daría igual a 33.33 ohms. Esto sería el equivalente a nuestra resistencia. Bueno, es nuestra resistencia equivalente. Eso lo que quiere decir es de que vamos a tener la misma, vamos a mantener esta ahí en nuestro circuito. Veámoslo con la simulación, ¿sí? Muy bien, entonces ya armé los dos circuitos. Tengo el primero que sería la resistencia de 50 ohms. Aquí está la otra resistencia de 100 ohms. Todavía me toca escribirle que simulen. Aquí tenemos el amperímetro para el equivalente, la resistencia equivalente que encontramos del ejercicio. Solo vamos a conectar un voltímetro en esta parte de aquí. Aquí está conectado nuestro voltímetro para ver la caída de voltaje en la resistencia. Pongámosle que nos enseñe el voltaje. Y ahora lo vamos a simular. Dice simular, ejecutar solución. Y bueno, ahora veamos. El primero dice el voltaje de entrada 150. Se divide en 100 y en 50. Ya que hay voltaje 5, 5 como nosotros esperábamos. Y ahora, bajo la resistencia equivalente, dense cuenta que se mantiene I, que es de 150 miliamperios, y el voltaje es de 5 la caída. Entonces, ya tenemos reducido nuestro circuito al equivalente, que sería nuestro circuito que tiene resistencias en paralelo, lo reducimos a una sola resistencia equivalente, que es igual a 33.33 ohms. Y ahí podemos ver que la fórmula que armamos es justamente correcta. Está bien, pues les toca a ustedes jugar con este tipo de ejercicios. Normalmente lo que tenemos que hacer siempre es reducir si nos piden la corriente de todo el circuito, lo que tenemos que hacer es reducir. En algún momento vamos a hacer ejercicios de eso, pero me interesa que
que entiendan ustedes de dónde aparecen esas formulitas, porque aquí entre más nosotros o entre más enterados estemos de dónde vienen las fórmulas que nos dan en clase, todo esto se vuelve mucho más fácil de trabajar. Muy bien, pues mi nombre es Carlos Celada, nos vemos hasta el siguiente video de circuitos en series. Bueno, perdón, de circuitos, en todo lo que estamos hablando de electricidad.